Mis suegros armaron una trampa detrás de mi espalda, mientras yo estaba de luto. El karma los destruyó a todos. Me llamo Sebastián. Tengo 34 años. Un departamento demasiado silencioso para un solo hombre. Y una historia que llevo meses sin poder contarle a nadie en persona. Porque cada vez que intento hacerlo, las palabras se me atoran en la garganta, como si el cuerpo todavía no hubiera asimilado lo que el cerebro ya procesó. Así que lo escribo aquí. Lo escribo porque necesito que alguien más lo lea, aunque sea un desconocido en internet, aunque no cambie absolutamente nada de lo que ya pasó. Mi esposa se llamaba Valentina, y cuando digo que era mi esposa, no lo digo como un dato biográfico, lo digo como quien describe el centro de gravedad de su vida entera. Valentina era el tipo de persona que llenaba un cuarto sin proponérselo, la clase de mujer que recordaba el nombre de todos, que sabía exactamente qué decirte cuando estabas mal, que podía reírse de sí misma, con una honestidad desarmante. Nos conocimos en la universidad, en un pasillo ridículo del edificio de Humanidades, donde los dos llegamos tarde a una clase que, irónicamente, ninguno de los dos terminó cursando ese semestre. Nos fuimos a tomar café. 4 horas después, seguíamos hablando. Yo ya sabía, desde ese día, que había algo distinto en ella, pero me tardé otros 6 meses en admitírmelo a mí mismo, porque soy el tipo de persona que necesita convencerse de sus propios sentimientos antes de actuar. Estuvimos juntos 7 años antes de casarnos. Nos casamos en una ceremonia pequeña, nada ostentoso, algo íntimo y exactamente como ella quería. Porque Valentina siempre supo que las cosas grandes no necesitan audiencias enormes para ser reales. Vivimos 5 años de matrimonio, sin hijos, no porque no quisiéramos, sino porque decidimos esperar a estar más estables económicamente, a terminar ciertos proyectos, a encontrar el momento adecuado. El momento nunca llegó de la manera en que lo imaginamos. En cambio, llegó el diagnóstico: glioblastoma multiforme, grado 4. El peor tipo de tumor cerebral que existe. Se lo detectaron cuando Valentina tenía 31 años, en el contexto de lo que ella pensaba que eran migrañas crónicas. La neuróloga nos lo explicó con esa frialdad clínica que, entiendo ahora, es un mecanismo de defensa para alguien que tiene que dar esa noticia varias veces por semana. Yo escuché las palabras, las procesé intelectualmente, y luego caminé hasta el baño del consultorio. Cerré la puerta, abrí la llave del agua para que Valentina no me escuchara desde afuera, y me desmoroné completamente. Cuando salí, ella estaba en la sala de espera, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, y me miró con esa calma suya, que siempre me desconcertaba, y me dijo: no quiero que perdamos el tiempo que nos queda. Lamentándonos, y yo asentí, porque no tenía ninguna otra respuesta disponible. Lo que vino después fueron 18 meses de tratamientos, cirugías, radioterapia, quimioterapia, ensayos clínicos, suplementos, cambios de dieta, consultas con especialistas en otras ciudades. Yo reorganicé toda mi vida alrededor de eso. Cambié mis horarios de trabajo, rechacé promociones, dejé de ver a mis amigos, dejé de salir, dejé de existir para mí mismo, porque lo único que importaba era estar presente para ella. Y no lo digo con amargura. Lo digo porque era la única decisión posible, y la tomaría exactamente igual si pudiera volver atrás. Valentina murió hace 7 meses. El tumor volvió con una agresividad que el oncólogo describió como inusualmente rápida, incluso para este tipo de neoplasia. Y en las últimas semanas, ella ya no era del todo la misma persona. Hay cosas de ese periodo final que no voy a escribir aquí porque no tengo las palabras correctas y probablemente nunca las tendré. Solo voy a decir que estuvo conmigo hasta el final y que yo estuve con ella y que cuando ocurrió lo que ocurrió, el silencio que quedó en el departamento era el tipo de silencio que tiene peso físico. Lo que no mencioné antes, y que es relevante para entender todo lo que viene después, es la naturaleza de mis relaciones familiares. Soy hijo único de 2 personas que construyeron un negocio importante
desde cero. Mi padre, Rodrigo, y mi madre, Elena, dirigen una firma consultora que tiene bastante nombre en el sector financiero de la región. Son respetados, tienen contactos, asisten a eventos, aparecen en revistas especializadas. También son las dos personas más emocionalmente distantes que he conocido en mi vida. No fue maltrato, no fue abuso. Fue algo más sutil y, de cierta manera, más difícil de nombrar. Fue indiferencia sistemática, disfrazada de provisión material. Siempre tuve ropa, comida, colegio, universidad. Nunca tuve una conversación real con mi padre que durara más de 15 minutos. Nunca vi a mi madre en una de mis presentaciones escolares sin que tuviera el teléfono en la mano, atendiendo algo del trabajo. Aprendí muy temprano a no esperar nada emocional de ellos. Y eso me convirtió en un niño muy autosuficiente y en un adulto que no sabe muy bien cómo pedir ayuda. La familia de Valentina, en cambio, era ruidosa y calurosa y completamente abrumadora, en la mejor de las maneras posibles al principio. Sus padres, don Alberto y doña Carmen, habían construido una vida de clase media con mucho esfuerzo. No tenían el nivel económico de mis padres, pero tenían algo que mis padres nunca tuvieron en presencia. Iban a las cosas, llamaban, recordaban fechas. Al principio, me pareció entrañable. Con el tiempo empecé a notar que había algo más debajo de esa calidez, algo que tenía más que ver con el apellido que yo llevaba que con la persona que era. Valentina me lo había dicho. Literalmente me lo había advertido varias veces durante nuestro matrimonio. A mis papás, te quieren a ti, pero lo que de verdad quieren es lo que representas. Lo decía sin crueldad hacia ellos, con esa honestidad suya, que a veces dolía un poco. Yo siempre respondía que exageraba, que era normal que los suegros quisieran lo mejor para su hija, que no había que leerle tanto entre líneas a la gente. Me equivocaba. Valentina siempre tenía razón en las cosas que importaban. Hubo una presión constante durante todos los años de nuestro matrimonio para que tuviéramos hijos, no de manera agresiva ni directa, sino de esa forma pasivo-agresiva que usa la familia latina para comunicar expectativas sin asumir responsabilidad por ellas. Comentarios sobre lo bonito que estaría el departamento con niños, preguntas inocentes de cuándo íbamos a completar la familia e insinuaciones sobre lo que mis padres pensarían al tener nietos que heredaran el apellido y, eventualmente, la empresa. Cuando llegó el diagnóstico de Valentina, esa presión desapareció completamente, y yo interpreté ese silencio como madurez y sensibilidad de su parte. Ahora sé que fue otra cosa. Después de que Valentina murió, don Alberto y doña Carmen se portaron bien durante el funeral y las semanas inmediatas. Me llamaban, me traían comida, se aseguraban de que no estuviera completamente solo. Yo lo agradecía porque, como ya mencioné, la alternativa era el silencio formal de mis propios padres, que mandaron flores y una tarjeta y me llamaron 2 veces en el primer mes, con conversaciones que duraron exactamente el tiempo necesario para cumplir con el requisito social de estar presentes. Entonces llegó la prima de Valentina, se llama Daniela. Tiene 27 años. Estudió comunicación y hasta hace unas semanas era para mí poco más que una cara que aparecía de fondo en las fotos familiares de las Navidades de los Montoya. La conocí quizás 3 veces en persona durante todos los años que estuve con Valentina. Una chica agradable. Nada más. Don Alberto me llamó hace aproximadamente 3 semanas. Me dijo que Daniela había conseguido una pasantía en una agencia de publicidad de la ciudad, que no pagaba mucho porque era más experiencia que ingreso, y que necesitaba un lugar donde quedarse mientras veía si le ofrecían algo permanente. Me dijo que no conocía a nadie aquí, que los costos de arriendo estaban imposibles, y que él sabía que yo tenía el cuarto de visitas disponible, y que sería solo por unas semanas. Mi primer instinto fue decir que no, y lo dije en le. Dije que no me sentía en condiciones de tener a alguien en el departamento, que todavía estaba en un proceso difícil,
que necesitaba mi espacio. Don Alberto me lo entendió, o eso dijo. Pero doña Carmen llamó al día siguiente, y luego, otra vez. Y luego fue don Alberto de nuevo, esta vez, con el argumento de que Daniela era familia, de que Valentina la habría querido ayudar, de que a Valentina le dolería verme tan solo. Ese último argumento fue el que funcionó, y lo odio por eso. Lo odio porque fue manipulación pura. Y yo lo sabía, en algún nivel. Y lo dejé pasar igual, porque mencionaron a Valentina, y yo todavía no tengo defensas para eso. Le dije que sí, con condiciones en que mantuviera el departamento ordenado, que respetara mis horarios de trabajo, que no esperara de mi compañía constante, porque no estaba en ese lugar. Daniela llegó con 2 maletas y una sonrisa enorme, y yo la saludé con la distancia de alguien que tiene el alma en otro plano de existencia, y le señalé el cuarto y seguí con mi día. Los primeros días fueron tolerables. Daniela era ordenada y compraba su propia comida, y no me molestaba demasiado. El problema era que era sociable, de una manera que yo en ese momento encontraba físicamente agotadora. Intentaba iniciar conversaciones cuando yo llegaba de trabajar. Me preguntaba cómo me había ido. Me contaba cosas de su día. Yo respondía con monosílabos y me encerraba en mi cuarto o me ponía audífonos en el sillón. No porque ella me cayera mal, sino porque cada conversación me costaba una energía que simplemente no tenía. Una noche llegó del trabajo con una energía inusualmente alta y me propuso salir a cenar. Me dijo que quería agradecerme por dejarla quedarse, que había encontrado un restaurante con buenas reseñas cerca, que le haría bien salir un poco. Le dije que no, que estaba cansado, que podía salir ella si quería. Daniela insistió. Me dijo que llevaba semanas encerrado en el departamento, que no hacía nada más que trabajar y volver a casa, que tenía que empezar a retomar mi vida. Y ahí fue donde se me acabó la paciencia. Le dije que hacía 7 meses había perdido a mi esposa, que el hecho de que estuviera funcionando, de que fuera al trabajo, de que me mantuviera en pie, era suficiente por ahora. Y no necesitaba que nadie me dijera en qué punto de mi duelo debía estar, que estaba en mi casa porque necesitaba un lugar donde vivir, no para enseñarme cómo sobrellevar nada, que agradecería que dejara de intentar administrar mi proceso de recuperación. Lo dije con más dureza de la necesaria. Lo sé, pero llevaba semanas acumulando un agotamiento que va más allá del sueño. Y ese fue el detonador. Daniela se quedó callada un momento, y entonces dijo algo que cambió toda la conversación. Dijo que la única razón por la que había aceptado quedarse aquí era porque doña Carmen le había dicho que yo necesitaba compañía, que estaba hundiéndome, y que ella era exactamente la persona que podía ayudarme a salir adelante. Que doña Carmen había sido muy específica en lo que esperaba que pasara, y que llevar semanas intentando ser agradable conmigo, sin ninguna respuesta, la estaba agotando. Junté 1 y 1, y lo que sumó no me gustó nada. Actualización 1. Esa noche, después de que Daniela empezó a hablar, todo salió de una manera que yo no había anticipado. Empezó a llorar, mezcla de frustración y vergüenza, y entre el llanto fue saliendo la historia completa. Doña Carmen había ido a verla 3 meses atrás. Le había dicho que yo estaba solo y destrozado, que Valentina habría querido que alguien cuidara de mí, y que Daniela era perfecta para levantarme el ánimo. Esas fueron las palabras que usó al levantarme el ánimo, como si yo fuera un paciente, y Daniela, la terapia. Pero había más. Don Alberto tenía un contacto en la agencia de publicidad, donde Daniela consiguió la pasantía. El favor no fue desinteresado. Fue una moneda de cambio. Yo te consigo la oportunidad laboral, tú vienes aquí y ves qué pasa con Sebastián. No estaba escrito en ningún papel. Claro, pero eso fue lo que ocurrió. Daniela empacó esa misma noche. No intenté detenerla, no porque no me importara si estaba bien, sino porque lo que acababa de revelar
hacía imposible que siguiera en ese departamento como si nada. Había algo irreparablemente roto en ese arreglo, y las dos partes lo sabíamos. Cuando se fue, esperé 1 hora. Luego llamé a don Alberto. La conversación fue exactamente lo que esperaba, y al mismo tiempo, peor. Los primeros minutos fueron de negación absoluta. De Daniela exageró, de la estás malinterpretando, de no sé de qué estás hablando, Annie. Y entonces empezaron las grietas, porque cuando empujé con preguntas concretas, con detalles que Daniela me había dado, el relato de don Alberto empezó a contradecirse a sí mismo, y cuando ya no podían sostener la negación, cambiaron de estrategia. Admitieron que sí, que habían pensado que Daniela podría animarme, que habían pensado que necesitaba compañía femenina, que en algún momento, si las cosas fluían de manera natural, sería bueno para todos. Y entonces doña Carmen dijo la frase que lo terminó de confirmar todo. Dijo que ojalá pudiéramos tener lo que Valentina no pudo darnos. Colgué, porque esa frase lo decía todo. No era sobre mí, ni sobre mi bienestar, ni sobre el duelo, ni sobre Valentina. Era sobre el hijo, que nunca pudieron tener, a través de su hija. Era sobre el apellido de mi padre, sobre la empresa, sobre el vínculo que querían mantener con una familia que consideraban socialmente superior a la suya. Valentina me lo había advertido, y yo no lo había querido escuchar, y ahora estaba ahí, descolgando el teléfono con las manos que me temblaban de una mezcla de rabia e incredulidad. Mis padres, mientras tanto, se enteraron de la situación a través de no sé qué red de contactos, y me llamaron para pedirme discreción. No para preguntarme cómo estaba, no para ofrecerme algo, para pedirme que manejara la situación en privado, porque estas cosas no se ventilan, y mi madre, específicamente, usó esa expresión. Estas cosas no se ventilan, como si el problema fuera hablar de lo que ocurrió y no lo que ocurrió en sí. Hice una publicación en redes sociales, la escribí esa misma noche, con las emociones todavía frescas, y etiqueté a varios miembros de la familia de Valentina. No lo hice pensando en las consecuencias. Lo hice porque estaba furioso y porque quería que la gente supiera lo que había pasado antes, de que don Alberto y doña Carmen tuvieran la oportunidad de construir su versión de los hechos y presentarla como la verdad. La reacción fue inmediata. Me empezaron a llegar mensajes de personas de la familia de Valentina, que yo apenas conocía, preguntando, comentando, tomando partido. Don Alberto me llamó 3 veces en 1 hora para pedirme que bajara la publicación. Mi madre me mandó un mensaje que decía textualmente: esto nos está haciendo quedar muy mal, no estamos preocupados por ti, no, cuéntanos qué pasó, nos está haciendo quedar muy mal. Primer pronombre, nosotros. Primer sustantivo, apariencia. Me quedé varios días sin bajar nada, no porque disfrutara el drama, sino porque en el estado en que estaba, genuinamente me importaba muy poco lo que pensara. Cuando ya no tienes miedo de perder algo, porque ya perdiste lo que más querías, las amenazas sociales dejan de tener peso. Es una libertad extraña y amarga, pero es una libertad. Eventualmente bajé la publicación, no porque me convencieran, sino porque el flujo constante de mensajes y preguntas me estaba quitando la poca energía que tenía para existir. Las personas que necesitaban leerla ya lo habían hecho. El daño a la reputación de don Alberto y doña Carmen, dentro de su propio círculo, ya estaba hecho. Y ninguna publicación borrada puede deshacer lo que ya leyeron cientos de personas. Cuando bajé la publicación, mis padres me llamaron para felicitarme, para decirme que había hecho lo correcto. Me lo dijeron en el tono que usarían para aprobar una decisión de negocios. Ningún "¿cómo estás?" antes ni después. Les dije que no quería que me volvieran a contactar por el momento. Mi madre me dijo que estaba siendo dramático. Le respondí que llevar 34 años sintiéndome invisible para ellos no era drama, era historia, y que simplemente ya no tenía energía para seguir fingiendo que nuestra relación era algo distinto de lo que siempre había sido. Con don Alberto y doña Carmen, el silencio fue total. No los llamé, no respondí sus mensajes. Y cuando me llamaron,
para agradecer que había bajado la publicación y pedirme como condición que hiciera otra, rectificándome y diciendo que lo había malinterpretado todo. Simplemente corté la llamada a la mitad de la frase. Esa fue mi respuesta. Actualización 2. Mi madre apareció en el departamento un martes sin avisar. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, con esa postura suya que siempre me recuerda a una reunión de directorio, tuve el impulso de decirle que tenía trabajo, pero la dejé entrar, porque en algún lugar todavía existe, en mí, esa parte condicionada desde la infancia, que cede ante ella, automáticamente. Y trabajar en ese reflejo va a tomarme más tiempo del que querría admitir. Se sentó en el sillón, con la misma elegancia distante de siempre, y me dijo que estaba decepcionada, no de lo que había hecho don Alberto y doña Carmen, de Mian, de cómo había manejado la situación, de cómo le había hablado a ella, de lo que había publicado en redes. Me habló de imagen familiar, de discreción, de que estas cosas se resuelven en privado, como adultos. Le pregunté que me explicara desde cuándo le interesaba mi bienestar como adulto, dado que durante mi infancia y adolescencia había tenido que construirme solo. No lo dije con crueldad calculada. Lo dije porque era verdad, y porque después de todo lo que había pasado en las últimas semanas, ya no tenía recursos para mantener la versión educada de mí mismo en servicio permanente. Mi madre se alteró. Me dijo que ella y mi padre habían provisto todo lo que un hijo necesita: colegio, universidad, estabilidad económica, un nombre respetable. Me preguntó qué más esperaba yo de ellos, y yo le dije que esperaba que alguna vez hubieran aparecido, en que fueran a algo, que me preguntaran algo que no tuviera que ver con mi rendimiento académico o profesional, que alguna vez, una sola vez, me hubieran abrazado sin que yo lo iniciara. Siguió en esa dirección por un rato. Me dijo que yo tenía una visión distorsionada de nuestra relación, que estaba proyectando el dolor de la pérdida de Valentina en ellos, que necesitaba hablar con alguien. No lo decía con cariño, lo decía como diagnóstico, como si pudiera resolver mi incomodidad, clasificándola en una categoría y delegándola a un profesional. Le dije que tenía razón en que debía hablar con alguien, y que ese alguien definitivamente no era ella. Le pedí que se fuera. Cuando se fue, me quedé sentado en el mismo sillón donde habíamos tenido esa conversación circular e inútil, y en lugar de sentir alivio, o rabia, o tristeza, sentí algo que tardé un rato en identificar. Sentí claridad. Por primera vez, en muchos años, tal vez en toda mi vida adulta, había dicho exactamente lo que pensaba a las personas exactas que necesitaban escucharlo, sin filtros, ni eufemismos, ni la diplomacia agotadora de mantener la relación. No había nada que mantener, porque nunca había existido una relación real, solo la performance de una. Mis padres, poco después, me comunicaron a través de un mensaje conjunto formal que habían tomado la decisión de buscar un sucesor externo para la empresa, que yo no sería considerado para ese rol. Me lo dijeron como si esperaran que eso me doliera, como si durante 34 años yo hubiera estado esperando heredar algo de ellos. Respondí con 3 palabras, aunque les fuera bien. Y lo decía en serio, sin ironía. La empresa era lo único que habían amado consistentemente en su vida. Me alegraba que tuvieran un plan para protegerla. Solo lamentaba que ese amor nunca hubiera tenido mi nombre. Con don Alberto y doña Carmen, el silencio siguió, pero empezaron a llegarme noticias a través de canales indirectos. Personas de su círculo social que habían visto la publicación antes de que la bajara, que habían hablado con Daniela, que empezaban a juntar piezas. El daño reputacional que tanto temían estaba ocurriendo de todas formas, silenciosamente, en conversaciones privadas que yo no estaba controlando ni impulsando. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. A los padres de Daniela me escribieron. La mamá de Daniela es la hermana Mayo R. de doña Carmen. La conocí un par de veces en eventos familiares, y siempre me había parecido
Una mujer directa y sensata, muy distinta a su hermana en temperamento. Su mensaje era largo y estaba escrito con una honestidad que contrastaba completamente con todo lo que había recibido en las semanas anteriores. Me decía que no sabían nada de lo que doña Carmen había planeado, que cuando leyeron la publicación quedaron paralizados de vergüenza, que habían hablado con Daniela y que lo que su hija les contó los dejó sin palabras. Me pedían que no los pusiera en el mismo saco que a sus cuñados, porque ellos nunca habrían aprobado algo así, de haber sabido. Les respondí. Les dije que los entendía y que no guardaba ninguna distancia hacia ellos. Les dije que le aconsejaran a Daniela pensar bien las cosas antes de aceptar arreglos que otras personas construían alrededor de ella sin explicarle las consecuencias reales. Y después de ese intercambio, me quedé pensando en lo que acababa de procesar. Días después, Daniela me llamó desde un número que no reconocí. No atendí las primeras veces. Sus padres me escribieron diciéndome que ella quería disculparse y que por favor le diera la oportunidad. Atendí la tercera vez. Fue una conversación que no esperaba. Daniela fue completamente directa. Me dijo que doña Carmen le había prometido, además del contacto laboral, una cantidad de dinero si las cosas resultaban como esperaban. No era una cantidad astronómica, pero para una chica de 27 años con deudas de universidad y sin trabajo estable, era suficiente para hacer que la propuesta sonara más razonable de lo que era. Me dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal. Me dijo que cuando llegó al departamento y vio en qué estado emocional estaba yo, se dio cuenta de que no podía seguir adelante con algo así, que no era una actuación, que genuinamente no podía hacerlo. Le dije que la escuchaba. Le dije que no la odiaba. Y lo decía en serio. Daniel había sido un instrumento en un plan que no diseñó ella. Había tomado malas decisiones, sí, pero en el contexto de una muchacha joven, con pocas opciones, y una tía que se presentó como su salvadora. El problema no era Daniela. El problema nunca había sido Daniela. Le agradecí que me hubiera dicho la verdad. Corté la llamada y borré el número de nuevo. No con rabia, sino con esa resignación tranquila que viene cuando una situación finalmente termina de cerrarse. Actualización 3. Hoy, hace 2 años exactos, que Valentina murió. Escribo esto en el mismo departamento donde vivimos juntos, que ahora huele diferente, porque he cambiado cosas. ¿Cómo hacemos cuando necesitamos sobrevivir en un espacio que nos recuerda a alguien que ya no está? Las cortinas son nuevas, la alfombra de la sala también. Pequeñas alteraciones que no borran nada, pero crean suficiente distancia visual para que el dolor no sea instantáneo cada vez que entro a un cuarto. Tengo un perro, se llama Pisco. Es un labrador color miel, con una personalidad que oscila entre la energía de un cachorro y la solemnidad de un monje budista, dependiendo del momento. Valentina siempre quiso tener un perro. Nunca pudimos porque los departamentos disponibles en nuestro presupuesto, cuando recién empezamos, no lo permitían. Y luego llegó la enfermedad y las prioridades cambiaron. Adopté a Pisco hace 3 meses. Y es la primera decisión completamente mía que tomo desde que ella murió, que no tiene nada que ver con sobrevivir. Es la primera decisión que tomé porque quería, no porque necesitaba. Pisco me mira a veces con una intensidad que me resulta extraña en un animal. Me siento con él en el sillón por las noches, y hay momentos en que me observa con esa calma suya, y pienso cosas que sé que no tienen ninguna base racional, pero que de todas formas me consuelan. Valentina habría pensado que estoy siendo un tonto sentimental, y habría tenido razón, pero también se habría sentado en el otro extremo del sillón, y le habría rascado las orejas a Pisco, mientras me decía que los tontos sentimentales son los más fáciles de querer. En cuanto al resto, don Alberto y doña Carmen cerraron todas sus redes sociales. Sé por personas conocidas en común que están atravesando un periodo bastante difícil dentro de su grupo social. La amiga de doña Carmen
cuyo hijo había facilitado la pasantía de Daniela. Descubrió eventualmente los detalles del acuerdo. No le agradó en absoluto haber sido usada como pieza en un arreglo de ese tipo. Su hijo, al saberlo, decidió no ofrecerle a Daniela la posición permanente que habría sido la continuación lógica de la pasantía. Según me contó Daniela en esa última conversación, ella entendía por qué Ann no estaba enojada. Dijo que se lo merecía. La amiga de doña Carmen, según supe, cortó completamente el vínculo con ella y arrastró con eso, aparte del grupo social que compartían, don Alberto y doña Carmen, que habían construido una gran parte de su identidad en torno a ese círculo, perdieron de golpe algo que habían cultivado durante años. El estatus que tanto codiciaban se erosionó, no a través de ninguna acción que yo tomara después de bajar la publicación, sino a través del efecto dominó de sus propias decisiones, volviendo hacia ellos. No lo celebro, o no exactamente. Hay algo que se siente como justicia cuando las consecuencias aterrizan donde corresponden, sin que yo tenga que hacer nada más. Pero también hay algo agotador en pensar en todo esto, en darle espacio mental a personas que nunca debieron ocupar tanto de él. Mis padres, mientras tanto, siguen adelante con sus planes de sucesión. La empresa enfrenta dificultades reales, porque la administración regional modificó ciertos beneficios fiscales que habían sido fundamentales para el crecimiento del negocio. Han tenido que reducir personal, mudarse a oficinas más pequeñas, recortar gastos. Mi padre me llamó una vez para contarme esto, en ese tono suyo, que no sabe pedir ayuda, pero que tambalea cuando las cosas no están bien. No me pedía nada específico. Creo que, en su forma limitada, estaba buscando conexión. Le dije que lo sentía y que esperaba que las cosas mejoraran. Lo decía en serio. No le deseo el fracaso a nadie, ni siquiera a las personas que me fallaron. De Daniela no sé nada desde esa última llamada. Sus padres tampoco me han contactado. Supongo que eso es lo correcto. Lo que sí sé es esto. Llevan 2 años y yo sigo aquí. Sigo yendo al trabajo. Sigo siendo funcional en las formas básicas que la vida requiere, y lentamente, muy lentamente, de la manera que nadie le cuenta a nadie, porque no es cinematográfica, ni tiene el arco narrativo que la gente espera del duelo. Me voy acercando a algo que todavía no sé si llamar recuperación o simplemente continuación. Valentina no está. Eso no va a cambiar. Hay días en que eso me aplasta, y días en que puedo sostenerlo sin caerme. Los días malos son cada vez menos frecuentes, no porque la extrañe menos, sino porque estoy aprendiendo a existir con esa ausencia en lugar de contra ella. Pisco acaba de venir a apoyar la cabeza en mi rodilla mientras escribo esto. Lo miro y pienso que si hay algo de Valentina en él, debe ser la parte que siempre supo exactamente cuándo aparecer, en pequeños pasos. Eso es todo lo que puedo ofrecer por ahora, pero son pasos hacia adelante, y eso tiene que ser suficiente. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te tocó de alguna manera. A veces necesitamos escuchar que otras personas también han cargado cosas pesadas y han seguido caminando. Si este video te sirvió de algo, de consuelo, de reflexión o simplemente de compañía en un momento difícil, regálame un like. Me ayuda más de lo que imaginas a que más personas encuentren este contenido. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguna. Aquí no hay filtros, son solo historias reales, contadas sin adornos. Nos vemos en el próximo video.